Yo diría que es imposible evaluarlos de otra forma que no sea con dron. Interferencia con vegetación es una de las principales causas de falla por las cuales las líneas eléctricas salen de operación. Vamos a tener que hacer un gasto adicional, ¿no? Desde el suelo no vamos a lograr ver esto, o sea, desde el suelo es casi imposible verlo. Los drones sí nos permiten acercarnos, ¿no? Desde el piso esto lo sería muy difícil de verlo, le da un poder al cliente de poder tener un registro de qué cosas hay que reparar en el futuro mantenimiento, ¿no? Bienvenidos con todos al segundo episodio del podcast de Solux. Mi nombre es Carlos Morales. El día de hoy me encuentro con el ingeniero Alonso Vargas y el día de hoy estaremos discutiendo todos los casos comunes que solemos encontrarnos durante nuestras inspecciones eléctricas. Esperemos que este conocimiento, esta difusión de casos que podamos exponer el día de hoy, les sea útiles a todas las personas que se dedican al rubro eléctrico, que están interesados en realizar inspecciones, clientes. Bueno, Alonso, ¿qué tal? Cuéntame, ¿cómo estás el día de hoy? Hola Carlos, hola amigos, bienvenidos a este segundo episodio de nuestro podcast. El día de hoy vamos a seguir viendo, ¿no? Vamos a profundizar un poco en cuanto a los casos más comunes durante las inspecciones que realizamos con drones. Yo creo que iniciamos viendo algunos de los casos que nos podemos encontrarnos. Bueno, como primer caso de estudio, estaremos viendo la inspección a uno de los seccionadores principales de uno de nuestros clientes agroindustriales, el cual nos solicitó una inspección de rutina. Durante esta inspección de rutina, nosotros identificamos un punto caliente en una de las fases del seccionador tipo Qtao. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un termograma, el termograma ya analizado, ¿no? Propiamente la inspección termográfica, ¿no? Donde identificamos aquí una temperatura máxima de 192.4 grados centígrados respecto a la temperatura mínima de estos elementos que era de 59 grados. Lo denominamos un punto caliente, ¿por qué? Porque los puntos calientes suelen ser puntos que respecto a elementos que están trabajando a los mismos parámetros, tienen una temperatura mucho mayor, ¿no? Sí, sí, Carlos, ahí me gustaría añadir también que, claro, o sea, esa termografía la conseguimos solamente a esta calidad con drones, ¿correcto? O sea, si lo hiciéramos desde piso, quizás no tuviéramos la resolución correcta, ¿no? O quizás no la suficiente resolución como para poder sacar estas conclusiones y detectar que efectivamente en la fase R había una diferencia de temperatura tan marcada, ¿no? Sí, sobre todo lo que nos facilita los drones, una cosa es los sensores termográficos y otra cosa es esa imagen visual. Efectivamente, poder contrastar ambas, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dimos cuenta que en la zona del seccionador cutout, en la parte donde hace el contacto la calle portafusible, está carbonizado, ¿no? Entonces está carbonizado y cuando tú miras el termograma ves que justo en ese lado es donde se enciende más, por así decirlo, tiene más luminosidad, donde está la temperatura mayor. Y claro, Carlos, también ahí puedes tener en cuenta que esa temperatura, ¿no? O sea, al tener una fuente, que en este caso es la deficiencia de contacto, pues, ¿no? Por conducción, esto va a afectar sí o sí al material aislante, ¿no? Del propio aislador del, del seccionador, ¿no? Entonces, al final, pues, se le había recomendado a aquel cliente que todo el seccionador en su conjunto fuera cambiado, ¿no? Sí, además porque tenía deformaciones ya en la parte metálica, ¿no? De los puntos de contacto. Es crucial tener en cuenta que este tipo de seccionadores son los elementos principales de ingreso de energía eléctrica a una planta, por ejemplo, industrial. Si tenemos una falla aquí, tendremos unos altos costos de producción, vamos a parar lo que mencionábamos, producción, vamos a parar otros trabajos y esto es muy caro Sí, para los clientes. y tener en cuenta pues que también aquí cuando hablamos de seccionadores pues también vamos a tener que hacer un gasto adicional, ¿no? Que es con el tema de la concesionaria eléctrica. ¿Por qué? Porque como ya es parte del sistema de ellos, o sea, que nosotros nos estamos conectando, ¿no? Mediante un sistema a estas líneas, entonces viene todo un trámite, ¿no? Donde vamos a tener que solicitar un corte que también va a incurrir en costos, ¿no? En costos de hacer toda una documentación y también que nos den que nos faciliten, por así decirlo, la maniobra, ¿no? Sí, claro.
Ajá. Bueno, lo que menciona Alonso es crucial. Cuando nosotros estamos con los alimentadores, nosotros ya también estamos una coordinación directa con el concesionario eléctrico. Ajá. Bueno, en otro caso que estuvimos revisando, este es una inspección de un cable autoportante. ¿Por qué se utilizaba cable autoportante en este caso? Por la interferencia o por la alta concentración de vegetación en el recorrido de las líneas, ¿no? Bueno, Alonso, explícanos un poquito más qué es un cable autoportante para tener un mayor alcance. Sí, cómo no. Lo que estamos viendo en la imagen es un cable de 22.9 kilovoltios. Es decir, son líneas de media tensión, ¿no? Entonces, el cliente ya previamente nos había reportado de que durante intervenciones preventivas anteriores había detectado algunas mordeduras en ciertos tramos de este cable, ¿no? Entonces, por eso es que había solicitado que se haga un barrido de toda la longitud del cable para detectar si habían ciertas incidencias, ¿no? Que podrían poner en riesgo la operación del sistema eléctrico. Entonces, ahí es donde se detecta este caso, que también es un punto caliente. Entonces, Carlos, si podemos avanzar a la siguiente imagen. Sí, efectivamente, aquí logramos identificar un punto caliente en uno de los tramos del conductor. En una porción del tramo tenía una temperatura de 71.3 grados y en otra mismo lado del mismo conductor teníamos 22.6. ¿Qué nos hacía pensar esto? O sea, teníamos varias hipótesis. Ajá. Internamente el conductor pueda estar dañado o que el conductor tenga un empalme, ¿no? Un empalme. Entonces, conversando con el cliente, le preguntamos en ese momento, ¿no? Oye, ¿qué pasó aquí? Es bueno tener una referencia de ellos y nos comentaron que había un empalme, ¿no? Que se había realizado un empalme meses anteriores, motivo por el cual actualmente ya teníamos un punto caliente. Entonces, ¿qué nos hacía suponer? Un mal contacto en el empalme, también por las condiciones en las que se encontraba, ¿no? Justo el empalme estaba en la zona del radio de curvatura y presentaba un amarre, un ajuste, una sujeción ahí al poste subestándar, ¿no? Bueno, al analizarlo esto, preparamos al cliente para que realice sus coordinaciones ya de los trabajos de reparación y esto le permitió que no abra el sistema de forma caótica, ¿no? En una falla. Entonces, porque esto sería mucho más caro, es mucho más barato, sabes que nos programamos, ya tenemos la logística, aquí vamos a realizar el trabajo, que tenerlo intempestivamente, que Sí. te robe la... Y además tener en cuenta, pues, que este cliente tenía una operación de 24 horas, ¿no? O sea, tenía 3 turnos de trabajo. Entonces, Así. no era un sistema que paraba, por así decirlo, ¿no? Era un sistema que sí o sí iba a estar sometido a esta condición todo el tiempo. Entonces, se volvía crítico y era necesario que lo reparara. Entonces, gracias a la inspección con los drones y también gracias al nivel de detalle que logramos, ¿no? Durante estas inspecciones, es que también, en coordinación con la empresa contratista, pues, ¿no? Ahí, se logró esa reparación, ¿no? Que fue una reparación de emergencia prácticamente que se hizo, ¿no? Sí, tal cual, una reparación programada, Sí. sobre todo programada, o sea, ya estábamos alterados, o sea, todos estaban atentos a lo que se tenía que hacer y sobre todo ya estábamos preparados, o sea, nos anticipamos antes de que ocurra esa emergencia, efectivamente. En esta misma estructura, meses posteriores, también identificamos con la cámara acústica, que es una cámara que tiene unos sensores, micrófonos, por así decirlo, son micrófonos que se predisponen en la cámara y permiten captar señales de descargas parciales, ¿no? En este caso se detectó descargas parciales de tipo partícula, ¿no? Bueno, nosotros fuimos ahondando por qué presentábamos descargas parciales en esta estructura. Lo particular fue en ver que nosotros, que las terminaciones termocontraíbles, que son los fines de los extremos del cable autoportante, estaban totalmente contaminadas, presentaban polución en todo su cuerpo. Entonces, esto poco a poco facilita o propicia las microdescargas eléctricas que van dañando el material aislante de la propia terminación y se traducen en descargas parciales. Entonces ahí
Una de las principales acciones correctivas que se suele dar en este caso, una vez contrastado la cámara acústica con la imagen visual del dron, es dar la acción correctiva. Y en este caso era una limpieza propiamente del cuerpo de las terminaciones para reducir este efecto de las descargas parciales, ¿no? Además, ahí estamos viendo una coloración, ¿no, Carlos? Es una coloración blanquecina que se da, que también Sí, es un indicio de que existen descargas parciales ya. O sea, ya cuando aparecen estas coloraciones, significa que el material aislante ya ha sido afectado, ¿no? sí, se va afectando poco a poco, se va degradando. Esta degradación no es inmediata, o sea, no pensemos que ya está, esta coloración ya está totalmente destruida, no. Es, son los inicios de lo que vendría a ser la falla, pero hay que tenerlo en cuenta, o sea, hay que estar muy pendientes, hacerles un monitoreo de descargas parciales, termografía propiamente, ¿no? Las pruebas que se realizan a este tipo de cables, que ¿no? son pruebas especiales. Y también puedes recalcar, ¿no? De que desde el suelo no vamos a lograr ver esto. O sea, desde el suelo es casi imposible verlo, a menos que lo hagamos con drones. Entonces los drones sí nos permiten acercarnos, ¿no? La suficiente distancia como para distancia segura. Hay que aclarar eso, siempre hay que mantener una distancia, ¿no? Pero este nivel de detalle lo vamos a lograr sí o sí con drones. O sea, creo que también hay otras técnicas, ¿no, Carlos? Que es con cámaras, con zoom desde nivel de piso, pero los drones sí nos dan esa facilidad de podernos acercar y también enfocarnos desde diversos ángulos que nos den todo el sustento fotográfico, ¿no? Sí, bueno, De no solo es, o sea, los sensores, hay sensores muy potentes que nos puedes hacer de nivel de piso, pero siempre tenemos que contrastar esa imagen de los sensores con las imágenes visuales para ok, determinar el por qué, cuál es la causa raíz y dar la recomendación correcta, ¿no? Porque si pudiéramos tener los sensores desde abajo, pero no podemos tener una referencia visual, es súper complicado dar una recomendación, ¿no? Eh, Pasando a otro caso, esto es muy común que identificamos durante nuestras inspecciones, de nuestros recorridos, son los daños estructurales, ¿no? Los daños estructurales a los elementos de concreto, a corrosiones en elementos estructurales de acero, ¿no? En este caso particular, vemos una ménsula totalmente, una cruceta con grietas, ¿no? O sea, desde el piso, esto lo sería muy difícil de verlo, muy difícil de reverlo, reportarlo, tal cual lo hacen este tipo de inspecciones, ¿no? Lo que, lo que le da un poder al cliente de poder tener un registro de qué cosas hay que reparar en los futuros mantenimientos, ¿no? Hay que tener en cuenta que esto eléctricamente no va a fallar. claro. Eléctricamente esta estructura puede estar bien, pero mecánicamente, estructuralmente, esto ya tiene una condición crítica para una Crítica. posible falla. En zonas con altas lluvias, en zonas con movimientos sísmicos, esto podría ser un riesgo muy alto. O sea, incluso incrementamos las probabilidades de alguna rotura, alguna falla, ¿no? Hay que tener bastante en cuenta los temas estructurales en las líneas eléctricas son de vital importancia inspeccionados. Claro, y sobre todo, pues, este tipo de incidencias, pues, no se pueden reparar, ¿no? Cuando hacemos las inspecciones preventivas. Entonces, no esperemos que esto se rompa, ¿no? Que esto sea catastrófico para recién tomar acción, ¿no? Entonces, No. gracias a la inspección y sobre todo gracias a la inspección con drones, es que nosotros podemos alertar al cliente para que programe este tipo de reparaciones, ¿no? Entonces, no solamente nos concentramos en la parte eléctrica, también como lo has dicho, Carlos, nos concentramos en la parte estructural, ¿no? Al final de la línea, ¿no? Que al final toda la línea es un sistema, ¿no? Que necesita estar bien en todos sus aspectos. Entonces, yo creo que también ahí estamos apoyando bastante a nuestros clientes, ¿no, Carlos? Sí, tal cual, es preciso mencionar el tema estructural. Bueno, ahora pasamos a una de las principales causas de falla, que es el tema de interferencia con vegetación. Interferencia con vegetación es una de las principales causas de falla por las cuales las líneas eléctricas salen de operación. Tanto las interferencias con vegetación como la interferencia con las aves. Las aves también generan muchos problemas en las líneas eléctricas. Alonso, coméntanos algún caso particular respecto a la interferencia de vegetación que nosotros hemos detectado durante nuestros recorridos.
Sí, yo creo que el problema que tenemos a veces con la vegetación no es infravalorar a veces la condición, ¿no? Llegamos a veces, vemos y aparentemente todo está bien, aparentemente la distancia es suficiente como para que no meta una falla, ¿no? Pero por experiencia ya sabemos que cuando hay vientos muy fuertes, estos adquieren tal movimiento los árboles que pueden al final tocar, llegar a interferir la línea, ¿no? Entonces, de las fallas más comunes, como bien lo dices, son la interferencia por vegetación. Otra de las fallas, Carlos, ahí que también nos hemos encontrado es el tema de aves también. El tema de aves y el tema de vegetación suelen ser un tipo de fallas muy características, ¿no? Primero porque se da a determinadas horas de la tarde o horas de la mañana, pero más por la data histórica que tenemos es en horas de la tarde, ¿no? Justamente porque a esta hora está el viento y claro, o sea, muchas veces los equipos de mantenimiento, pues, no tomamos en cuenta también el tiempo que va a tomar, ¿no? Que estos árboles crezcan. Entonces, hasta la siguiente intervención, quizás estos árboles ya alcanzaron cierta altura o se pegaron dando la línea que tarde o temprano, pues, van a terminar interfiriendo con la línea, ¿no? O sea, sacándola de operación. Sí, es crucial tener en cuenta el tema de las podas durante los mantenimientos eléctricos, ¿ok? Y como recomendación para sus clientes. Acá pasamos a los casos de los transformadores. Bueno, en este caso estamos viendo lo que confiere a una subestación biposte, Una subestación elevada, ¿no? Que va a salir el aire. hay subestación en el aire, y un transformador aquí de 600 kilovolt-ampere. Ujú. Ahora, ¿qué pasa con estos transformadores? Las inspecciones con dron aquí cobran gran relevancia. ¿Por qué? Porque nos permiten monitorear a los transformadores que sus puntos de conexión están arriba, sí están literal fuera de nuestro alcance si estuviéramos mirando desde piso. Sí, es imposible. Yo diría que es imposible evaluarlos de otra forma que no sea con drones. O sea, aquí es En plena crucial. carga. Sí, En plena en carga. plena carga, claro. Porque claro, también está que podemos subir, pero obviamente esto es energizado, ¿no? Pero no vamos a poder ver, como en este caso estamos viendo la termografía, ¿no? Acá en la parte derecha. Claro, aquí, bueno, en esta subestación biposte lo que se hizo fue identificar los puntos calientes. Revisamos en inspección visual, termográfica, pero identificamos un punto caliente en uno de los bornes del lado secundario del transformador. Verificamos que tenía una temperatura de 60.5 grados y 36.8 grados. Ahora, estas temperaturas, cuando nosotros empezamos a verificar, es un punto caliente, obviamente, por la diferencia de 23.7 grados que encontramos, y pudimos empezar a lanzar algunas hipótesis por qué se estaba dando esto, ¿no? Efectivamente puede ser por deficiente contacto en el terminal de compresión del cable de baja tensión, un mal torque de los pernos, y la otra, un deficiente contacto entre el elemento que se une al espárrago, ¿no? Del bushing de baja tensión. Am, Cuando hicimos el análisis de esto, nos dimos cuenta ya posterior, cuando estuvimos conversaciones con el cliente, que realmente el problema había sido el conector. El conector del cable de baja tensión ya había presentado problemas, se había sulfatado, ¿no? Y este efecto del conector ya había originado que se generen los puntos calientes en toda esa barra del transformador, ¿no? Es claro mencionar que sin una inspección, si el dron no hubiese ingresado, muy difícilmente hubiésemos detectado. Era casi imposible, ¿no? Sí. Otro caso para nosotros poder revisar aquí también son un transformador de potencia, ¿no? Los transformadores de potencia son transformadores bastante grandes que van en subestaciones de transmisión. Eh, Ver un transformador de potencia desde la parte superior en una subestación de transmisión es complicadísimo. Es casi imposible, claro. ¿Por qué? Porque suelen ser bastante altos estos transformadores. Para poderlos ver tendríamos que instalar algunas escaleras, pero tenemos las interferencias de las líneas que están pasando, algunos otros seccionadores, algunos otros equipos que no nos podemos acercar porque tenemos que mantener una distancia de seguridad. Y en este caso, nosotros detectamos durante nuestros recorridos el tema de las manchas de aceite, derrames, ¿no?
Alonso, ¿nos puedes comentar un poco más de este caso, cómo le fuimos dando seguimiento? Sí, este caso de estudio es bastante interesante, Carlos. Este caso de estudio nosotros le hicimos seguimiento durante todo un periodo, ¿no? Que creo que fueron algo de 6, 7 meses hasta que se realizó ya la intervención correctiva, ¿no? Pero bueno, en este caso se identificó un pequeño derrame de aceite por la, este, por el bushing, ¿no? Pues en este caso por los empaques del bushing. Entonces, este derrame se fue acrecentando a lo largo de todo el periodo. Gracias a toda la evidencia, pues el cliente pudo activar la garantía con el fabricante, ¿no? Entonces, también esa es una de las ventajas que tienen las inspecciones con drones y sobre todo el seguimiento, ¿no? Que se le hace a este tipo de incidencias. Sí, el seguimiento y poder crear ese plan para atacar ya estas fallas, ¿no? Quizás cuando tú dices, bueno, instalaste un equipo nuevo o después de un mantenimiento que le hizo una contratista y tú quieres aplicar una garantía, es bueno hacer una inspección post mantenimiento, ¿no? Para ver cómo quedaron las cosas, para ver si las cosas van bien. Y esto es es un gran potencial de este tipo de servicios. Pasando a otros temas, tal y como habíamos hablado, las aves, el tema de las aves, el tema de la vegetación. Aquí es un caso muy particular y hasta un poco chistoso, podríamos decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos aves creando nidos en líneas eléctricas, o sea, la naturaleza reclamando su territorio, ¿no? Esto es lo particular de este caso y como podemos ver, como una ave súper pequeña, va generando un nido al costado de un aislador de suspensión. ¿Qué origina esta condición? Una reducción de la distancia de fuga, ¿no? Eh, para una distancia de fuga que es vital durante la selección de este tipo de aisladores. Ahora, aquí entra mucho el tema de conciencia ambiental, el tema de planificar dónde vamos a reubicar esta fauna, ¿no? Porque dentro de estos nidos muchas veces encontramos huevos de aves, ¿no? Es mucho ir planificando con nuestras áreas de control ambiental que tienen las empresas para poder realizar un traslado, por así decirlo, ¿cómo diríamos? Una migración de estas aves, ¿no? Y reubicarlas, mejor dicho, ¿no? Exacto, también aplicar los controles necesarios, ¿no? Para que no se vuelvan a producir este tipo de nidos, ¿no? En estas partes de la línea, ¿no? Tener en cuenta, pues, que no solamente es el nido como tal, ¿no? También esto implica que al haber ahí una ave o al haber pequeños polluelos, ¿no? De estas aves, los depredadores también. Entonces, es otra variable que va a interferir y también, obviamente, producir una falla, ¿no? En el peor de los casos. Tener en cuenta, pues, que nos enfrentamos aquí a un dilema, ¿no? O sea, tenemos la parte eléctrica que es crucial, o sea, nosotros como mantenedores necesitamos que esto funcione todo el tiempo, ¿no? Claro. Pero también tenemos la parte ambiental, entonces tenemos que encontrar como que un equilibrio, ¿no? O sea, las inspecciones también nos permiten un poco aportar, ¿no? Aquí, con una estrategia, ¿no? O sea, para atacar, aplicar los controles necesarios para que no se vuelvan a producir ese tipo de nidos y también, pues, buscar, ¿no? O sea, estrategias para que estas aves no se vean afectadas, ¿no? Sobre todo por la infraestructura eléctrica, ¿no? Que suele invadir estas zonas que eran los hábitats naturales de este tipo de aves. Sí, es mucho de responsabilidad de nosotros como humanos poder cuidar nuestra flora, nuestra fauna, ¿no? Y el medio ambiente, ¿no? Bueno, estos son una serie de casos que nosotros le hemos expuesto en este episodio y queremos seguir compartiendo con ustedes más casos que nos vamos a encontrar. En esta ocasión expusimos casos que encontramos en líneas de media tensión, bueno, transformadores también en la parte de alta, pero sí queremos seguir ahondando, seguir profundizando, recibir sus comentarios, sus feedback que ustedes nos pueden ir dejando en nuestros videos. Así es, amigos, esto ha sido todo por hoy, así que esperamos sus comentarios y también que puedan visitarnos en nuestra página web, solux.p, y en todas nuestras redes sociales, ¿no? Entonces quedamos a la espera de su feedback y para ver también qué temas tocamos en los siguientes episodios. Hasta pronto. Hasta pronto.